Seguimos aquí en La Verdad al Aire hasta las 10 de la mañana, momento en que llega Luis Majul al aire de M News Radio. Bueno, ayer hablábamos con un productor de sandías de La Valle, con toda esta movida que se había hecho con este productor del Chaco, que ahora iban a exportar y demás, y bueno, nos contaba algunos pormenores de todo lo que es ese cultivo desde Mendoza. Y ahora nos vamos a meter en otra fruta que seguramente si usted ha ido a la verdulería ya ve que están las primeras cerezas. Qué rico, ¿Eh? me encanta. Son muy ricas. Y bueno, Mendoza tiene un potencial en eso, más allá que hay otras provincias de la Patagonia que también tienen mucho potencial, pero vamos a hablar aquí de este producto que ya se está cosechando, me imagino. Diego Aguilar es el presidente de la Cámara de Cerezas y gerente de operaciones de Río Alara, y lo tenemos en línea para charlar un poquito con él. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Aquí Antonio y Natalia te saludan. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Diego. No, bueno, acá estamos expectantes ya como bien decías vos, con las primeras cerezas que ya han aparecido en el mercado. Uh-huh. Es un año que no ha empezado tan temprano como otros. En años anteriores, una semana antes ya se había empezado a cosechar. Uh-huh. Es importante esto de la fecha porque al ser una fruta primicia, el valor que tiene es un poco más elevado, digamos. Claro. El productor busca anticiparse en la cosecha todo lo que pueda, Uh-huh. y para eso aplica paquetes tecnológicos tendientes a eso, ¿no? Uh-huh. Como nuevas variedades, empezar a cultivar en lugares donde antes no se cultivaba, como en los oasis norte de Mendoza. Bueno, nada, es decir, es todo un proceso que lleva a que la fruta sea primicia y para obtener los mejores rendimientos. Mira, pensé que el calor, que los calores de esta temporada habían adelantado ese proceso, pero lo bueno que me parece que este año no tuvieron problemas con las heladas, ¿no? Entonces debe haber buena producción. Así es, no hubieron problema con las heladas, pero sin embargo sí hubo algunos vientos ondas en la época de floración. La cuaja no fue la mejor. Ajá. Te diría que tenemos un poco menos que el año pasado. Sin embargo, bueno, lo más catastrófico que nos sucede a nosotros son las heladas y las lluvias, Claro. las lluvias estivales, pero heladas no han habido. Uh-huh. A diferencia del año pasado, siempre para buscar algún parámetro, el año pasado el frío fue de mejor calidad en el invierno. Sí. Entonces, nada, floreció antes, cuajó antes y se pudo cosechar un poco antes. Este año el frío llegó más terminando el invierno, por allá por finales de julio, agosto, Uh-huh. y eso hizo que, bueno, la floración no fuera tan pareja. Uh-huh. No obstante, bueno, nosotros los productores siempre lloramos un poco, ¿no? Entonces, digamos, en otras zonas ha habido más problemas, como Sí. en la Patagonia Norte y todo Sí. eso. Diego, hablando un poco de números y de la producción, que para hacer más o menos una comparación de lo que viene produciendo Mendoza, lo que se espera para este año, y hablemos también de precios, ¿no? Porque ya se está viendo algo en algunos lugares de Buenos Aires. ¿Cómo estamos con los precios? Te hice varias preguntas en una, como para aprovechar. Bueno, vamos a empezar por el principio. Mendoza sigue siendo la principal productora de cerezas del país. Uh-huh. Dentro de las 5 provincias productoras, que es la Patagonia más Mendoza, Mendoza lo sigue siendo. Tenemos la mayor superficie cultivada, y eso y encima, como estamos más en el paralelo más al norte, podemos sacar la primer cereza, ¿no? Entonces Claro. eso hace que mucha de la fruta que se cosecha acá se comercialice en los mercados domésticos. Ustedes habrán visto, como bien decías, en las verdulerías, inclusive en los semáforos vendiendo. Uh-huh. y ya ha empezado a aparecer en algunos mercados de concentración importantes de Buenos Aires, Córdoba. Y bueno, nada, se vende a precios más elevados justamente por lo que es la primera, ¿no? Claro. Y todos los años, ya vamos a llegar al tema precio, todos los años Mendoza produce aproximadamente unas 6.000 toneladas, entre 5 y 7.000, pongámosle 6.000 de promedio. Es difícil de estimar justamente porque la comercialización termina siendo un tanto informal, esta que te digo yo que venden en la calle. Entonces es difícil de estimar. Y un tercio de esa producción, unas 2.000 toneladas, se exportan Uh-huh. a distintos mercados según los requerimientos fitosanitarios, porque
tenemos la barrera fitosanitaria de Zapata, de Yancuñán, de Tupungato, que divide la provincia en dos, el Valle de Uco, puede llegar a algunos mercados como China o Estados Unidos vía aérea, y en el norte esos dos mercados no se pueden llegar vía aérea, se pueden llegar solamente vía marítima y con un tratamiento de frío en el buque especial. Entonces eso encarece la mercadería y bueno, nada, lo que se busca siempre desde el oasis norte, hemisferio, del hemisferio norte, es llegar vía aérea a los mercados de Europa sobre todo y algunos del Medio Oriente. En cuanto a los precios, bueno, las primeras siempre pican con precios altos, están aproximadamente en 10.000 pesos al productor el kilo. Esta situación se mantiene durante 2 semanas, no más que eso, sí. Y después empieza a caer y bueno, el juego de la oferta y la demanda es lo que maneja. Claro, porque empieza a salir el grueso de la cosecha, entonces baja el precio. Tal cual, y empieza a entrar en cosecha y en producción gente de Patagonia Norte, en la zona del Valle Medio, Chimpay, y bueno, todos esos lugares que son lugares que están obteniendo, gracias también a la aplicación de un paquete tecnológico de calidad, digamos, empiezan a tener variedades también tempranas y casi cosechan igual que Mendoza últimamente. Así que cuando empieza a entrar el volumen de ellos, baja el precio. ¿Y cómo estamos en competitividad con otros lugares del mundo? Bueno, no, a ver, ahí la verdad que estamos muy mal nosotros respecto, si miramos en el espejo de Chile como principal productor de cereza del hemisferio sur, ellos para este año están esperando 120 millones de cajas, que eso significa más o menos 600.000 toneladas, nosotros tenemos 6.000 en Mendoza, 100 veces menos. Es la verdad que es una diferencia tremenda y bueno, ¿es por las barreras, Diego? ¿Es por las barreras esta? No, ¿Por qué? No. Eso fue una cuestión más de ellos previeron primero tratados de libre comercio con más de 60 países, sobre todo con China, y que tienen más estabilidad económica y lograron hacer de esto un negocio agropecuario, un negocio financiero, es decir, poner dólares, enterrar dólares hoy es verlos recién en el año 2030 y pico. Entonces ellos vieron esta situación hace 10 años, 20 años atrás, y el crecimiento que tuvieron fue exponencial. Entonces aspiramos a por lo menos imitar lo que ellos hacen y crecer un poco en superficie, pero en eso estamos. Yo creo que soy optimista en ese aspecto y me parece que dentro de poco, no sé si vamos a llegar a esa cantidad de kilos, pero vamos a crecer. Ahora, Diego, vos decías que se producen 6.000 toneladas, son 6 millones de kilos aquí en Mendoza, un tercio se exporta, lo otro se consume acá, se hace, no sé, cerezas al marrasquino, se hace, digamos, para ponerle valor agregado a ese producto y generar trabajo aquí en el país. No sé si es así o cómo es. Sí, tal cual. El resto de la fruta se comercializa localmente. El productor lo que apunta es a la venta de la cereza en fresco. Y eso implica un empaque. Y el empaque implica mantener cadenas de frío en perfectas condiciones, porque esto se comercializa en frío. Una vez que la fruta se saca del árbol, no se tiene que estar la temperatura en menos de 4 grados hasta que se la consuma. Exacto, hay que explicarle a la gente que quienes empacan cereza y todo eso están abrigadísimos, están dentro de un lugar refrigerado, sí, prácticamente a 14 grados, no menos de eso, a 14 grados, porque si no ya es una cámara frigorífica por una cuestión laboral, pero si pudiese estar más bajo en temperatura sería aún mejor. Pero una vez que la fruta se cosecha y se enfría, se mantiene esa temperatura durante 20, 25, 30 días hasta que se consume. Y la diferencia de la manzana no se puede guardar. Entonces los precios obedecen a la oferta y la demanda. Entonces deja de ser un commodity para transformarse en un producto que va a demanda, ¿no? Y eso es lo que maneja el precio. Pero el resto, y hay una parte importante que todavía va a parar a las industrias para hacer marrasquinos o esencias o mermeladas, pero cada vez es menor, porque los excedentes que tiene Chile en cuanto a la producción, porque ellos al tener tantísima fruta, ellos también tienen un descarte y una fruta porque por cualquier motivo, por ejemplo por calibre pequeño, deja de ser comercialmente
tentadora y claro, entonces la venden en mercados como por ejemplo Argentina, donde cada vez se importa más fruta chilena de baja calidad o de pequeño calibre y la verdad que eso también hace un poco de ruido en los mercados, ¿no? Bien. Bueno, y las perspectivas para este año vienen buenas. No sé si hay, por ejemplo, a la sandía, que ponía ese ejemplo yo al principio, bueno, le sacaron algunas regulaciones que tenía el mercado. ¿Qué le haría falta al mercado de la cereza para ser competitivo en el mundo y para poder ganar espacio? Mira, Antonio, yo creo que uno de nuestros principales problemas, y que la gente hacía mención a la estrategia que utilizó Chile, es hacer tratados, no sé si de libre comercio, pero al menos bajar los aranceles en los países que están dispuestos a importar la fruta desde Argentina, ¿no? Por ejemplo, Chile exporta a China el 90% de su producción, el 90%, y tiene un arancel cero. Nosotros exportamos no más del 20-25% y tenemos un arancel superior al 18%. Claro. Estados Unidos, por ejemplo, tiene cerca del 20%, la India el 33%. Es una barbaridad. Toda la utilidad que le puede llegar a quedar a la cadena productiva se queda en los aranceles. Claro. Y son mercados muy populosos. Estamos hablando de China, de India, que tienen miles de millones de habitantes. Tal cual, y que tienen el gusto por el consumo de la fruta y que están en el hemisferio norte y que en la época en que nosotros producimos cereza ellos no tienen. Claro. O sea, el mercado en algún momento se creyó que era infinito, pero no lo es elástico, pero no infinito. Claro. Lo que hace que haya una oportunidad de colocar fruta, sobre todo porque, por ejemplo, China solamente se ha llegado a los 5 o 6 puertos más grandes del sur, todavía no se ha explorado el interior de China, y la India recién se está empezando. Pero hay que hacer toda una estrategia primero de producción más de mejor calidad y obtener los mejores rendimientos por hectárea. Primero, segundo, de poner tecnología en la producción y en los empaques, y después, bueno, en parte comercial, trabajar con Cancillería e ir abriendo nuevos mercados. Claro. Tengo una pregunta más doméstica para ir cerrando. ¿Consiguen cosechadores de cereza? Bueno, ayer justamente me preguntaban algo parecido. Nosotros tenemos la suerte de que en la época en que se cosecha la fruta, no hay otras producciones que compitan con las de cosecha. Solamente está el ajo, que es un trabajo que no es muy, que la gente le escapa, digamos, es un trabajo muy pesado. Hay años en los que está bien remunerado, porque si no, no conseguiría trabajadores, pero años como este, donde no está muy bien remunerado, que digamos, entonces la oferta de trabajadores es importante. Y lo otro que tiene es que, como otros años anteriores, en la década del 80, 90, está viniendo muchísima gente del norte a trabajar, trabajadores transhumantes que se han empezado a ver como se veían antes los golondrinas en la zona, lo cual también colabora para poder seleccionar mejor, porque esta cosecha no la hace cualquiera, es una cosecha que necesita cierta experiencia, ¿no? Claro. Sí, es muy artesanal, ¿no? Sí, tal cual, es de a una, se cosecha de a una, no se puede mecanizar y se pide mucha mano de obra. Un cosechador levanta 200 kilos de fruta por día, así que si sacas la cuenta para atrás necesitas, para sacar 20 hectáreas, entre 80 y 90 trabajadores. Claro, mucha mano de obra. Un par de meses. Es mucha mano de obra. En nuestra empresa llegamos a contratar cerca de 300 cosecheros. ¿Y cuánto se paga, Diego? ¿Cómo se paga eso? ¿Cuánto? Bueno, en la época en la fruta primicia se paga un salario al día, que es lo que están pagando ahora. Nosotros todavía no empezamos a cosechar, y también se paga lo que le llaman al tanto, que es a destajo por unidad de trabajo. Claro. Y más o menos le llega a un trabajador, están sacando jornales que van desde los 60 a los 80.000 pesos, dependiendo obviamente del rendimiento que tengan. Claro, por día, de acuerdo a la cantidad de kilos de cereza que cosechen. De kilos que puedan sacar. Y claro, y vos tenés que empezar a trabajar muy tempranito en la mañana, con la primera luz, donde ya puedes ver los colores de la fruta, y cosechás hasta el mediodía. Claro, pues después en la tarde no se puede. El calor no se puede, por el calor y porque la fruta se ablanda y ya no tiene la misma condición, hay que esperar al otro día que tome paciencia nuevamente. Exacto. Bien. Bueno, y me imagino que los que cobran al día es lo que marca la ley.
Y sí, un poco más. La ley está, en estos momentos están en paritaria también Guatre, que ha sido una paritaria larga, han ido haciendo arreglos parciales, pero están en un jornal de 40.000 pesos más o menos. Y como trabajan a destajo siempre sacan un poco más. Bien, bien, Sí, muy sí. bien. Muy instructivo. Sí, está bueno conocer todo este panorama y Sí. saber que, bueno, hay veces que hay dificultades para conseguir trabajadores. Por suerte, bueno, Sí. ellos no lo manifiestan tanto, pero que hay trabajo, ¿no? Hay trabajo, eso. Sí, hay una problemática. Por ejemplo, Chile no ha crecido más en producción porque no tiene con qué levantar esa fruta. Claro. Y ese para nosotros, por ahora, y hago esta salvedad, por ahora no. Ha habido, sí, hay mucha conflictividad, hay problemas laborales, como tiene todas las producciones y las industrias del país. Sí, sí. Pero es una situación que por ahora se puede ir manejando y que creemos nosotros que con el crecimiento de la superficie implantada se va a empezar a complicar. Y contentos con la desregulación, que es lo importante. Bueno, Que esperemos llegue. a ver cómo sale. Sí, A ver cómo la verdad sale. que estamos expectantes, estamos participando desde distintas cámaras, también en rondas de consultas que nos están haciendo, la Federación Económica, por ejemplo, sobre cómo vemos nosotros esto que le llaman la desregulación laboral, o no, Sí, sí. la reforma laboral. Reforma. Que tan ambicioso, ¿no? Una reforma Sí, de sí, todo, sí. de toda la legislación laboral. Yo hablaría más bien de algunos ajustes y de algunas, pero no de una reforma laboral. Pero sí es necesaria, porque si no la mano de obra formal es muy cara. Y bueno, y después ¿quién nos va a pagar la jubilación a nosotros, Antonio? Sí, la verdad. Bien, bueno, Dieguito, muchas gracias, Bueno, un abrazo. abrazo grande, amigo. Adiós. Nos vemos. Gracias, adiós, hasta luego. Chao, hasta luego. Bien, estábamos hablando con Diego Aguilar, que interesante la charla que hemos tenido, muy. presidente de la Cámara de Cerezas y gerente de operaciones de Río Lara.